A veces por la noche escucho silbidos en el bosque. Soy lo que la mayoría de la gente llama un hombre de montaña, ya sabes, vivir de la tierra y trabajar con las manos desnudas, ese tipo de cosas. Sé que es un gran impacto, los hombres salvajes tienen acceso a la tecnología, bueno, no somos cavernícolas, solo somos personas a las que nos gusta vivir en la naturaleza. Siempre fui una de esas personas, hasta hace poco de todos modos. Vivía en una pequeña cabaña de troncos, lo suficientemente acogedora para un hombre de 34 años con un extraño interés por tallar y cortar leña. Ahora no estaba completamente en la naturaleza, había un pequeño pueblo a unas 7 millas de distancia, pero aún lo suficientemente aislado como para sentir la paz y la tranquilidad de vivir en la naturaleza, sin mencionar lo suficientemente aislado como para estar completamente solo. De todos modos, una noche después de terminar de meter a los pollos y los gallos, me senté en mi porche disfrutando de las estrellas y la luna. Mientras estaba sentado encendiendo mi pipa, escuché un sonido extraño, casi como una mezcla de arrullo de ave y chirrido de saltamontes. Como yo era el único habitante a millas, lo atribuí a los animales, quiero decir, ¿qué más podría ser, verdad? Por extraño que fuera el sonido, también era algo reconfortante. Después de escuchar un momento, el silbido se detuvo de repente. Fue extraño, en el momento en que terminó el silbido, también lo hicieron el resto de los sonidos del mundo. No podía escuchar el viento soplando, ni el arroyo que corría detrás de la casa. Era como si alguien hubiera presionado el botón de silencio en mi propiedad, estaba tan tranquilo que podría haber confundido mi respiración con un bestia aullando. Pero justo cuando iba a cuestionar mi cordura, de repente volvieron los sonidos de la naturaleza. Apagué mi pipa y entré a la casa. Después de prepararme una comida abundante, como la que se esperaría que comiera un hombre salvaje, mucha carne, junto con un buen vaso de bourbon, comencé a limpiar mi cocina y cuando estaba a punto de envolver los restos, el reloj cucú sobre mi estufa comenzó, bueno, a gorjear. Ahora, eso no suena como algo loco, pero el tema es que ese reloj ha estado roto durante años, no es más que una decoración de pared. Y como pensé, el reloj seguía roto. De hecho, no estaba gorjeando, era ese silbido que había escuchado momentos antes de la cena. Y una vez más, cuando terminó, por unos momentos también lo hizo mi audición. Lo atribuí a un día largo de trabajo, así que decidí irme a la cama, y ahí es cuando las cosas se pusieron raras. Cuando me desperté y me preparé para otro día de trabajo duro, noté algo. La cena de anoche, la que nunca llegué a terminar de envolver, había desaparecido por completo del plato. Traté de razonar conmigo mismo que tal vez la había terminado, pero aún así el plato y el envoltorio de plástico estaban allí en el mostrador. Verás, normalmente no soy una persona supersticiosa, así que volví a razonar conmigo mismo que la había terminado antes de tener la oportunidad de envolverla. Después de todo, ese vaso de bourbon era bastante grande, así que lo pasé por alto y seguí con mi día. Fui a dejar salir a mis aves de corral para alimentarlas cuando vi, bueno, un espectáculo bastante jodido. Mis gallinas habían sido completamente carnicereadas. No era el hecho de que mis gallinas estuvieran muertas lo que me inquietaba, quiero decir, he perdido muchas de ellas a los animales salvajes que buscan algo para comer. Pero es que ninguna de mis gallinas tenía signos de haber sido comida de ningún tipo. Todas estaban mutiladas, algunas estaban empaladas a lo largo de la cerca de estacas utilizada para mantenerlas encerradas, y no de manera ordenada, no. Estaban tan destrozadas y mutiladas que la brillante madera blanca se había teñido con el rojo carmesí de la sangre de mis pobres aves. 2 de ellas estaban completamente vaciadas. Sin huesos, sin órganos, sin tejido muscular, no era más que un saco vacío de piel de pollo. Lo que quiera que hiciera esto no estaba buscando una comida. Estaba haciéndolo por el placer de la cacería. Después de eso, decidí que se necesitaban algunas precauciones, así que hice un viaje al pueblo. Por suerte para mí, una tienda de tecnología se había abierto no hace mucho, así que decidí comprar algunas cámaras de seguridad. Eres ese tipo salvaje del bosque que vive en el bosque, ¿verdad? Me preguntó el joven cajero mientras pasaba mis artículos por la caja. No debía tener más de 18 años, con ese clásico lo suficientemente mayor como para tener pelo facial pero no lo suficiente como para tener una barba completa. Ropa de hippie grasiento y emanaba un fuerte aroma a Purple Haze y Pineapple Express. A pesar de ser un estudiante de secundaria tonto, era un buen chico, con un fuerte toque de amor, no guerra. Solté una carcajada mientras sacaba mi billetera.
No sabía que tenía tanta reputación. Él me devolvió la risa y respondió rápidamente. Tío, eres una leyenda en la escuela, todos por aquí son demasiado formales, ¿sabes a lo que me refiero? Tú, viviendo de la tierra, haciendo cosas con tus propias manos, es jodidamente hardcore, tío exclamó, casi como fanboy mío. Miré su brillante placa con el nombre, que decía Spliffy, me reí del apodo. Procedí a completar mi transacción cuando me preguntó, ¿y qué pasa con toda esta tecnología? Me detuve un momento, lo que hizo que él continuara su pregunta. Tío, has estado viviendo la vida de la frontera desde que yo estaba en preescolar, ¿por qué el repentino cambio? He estado escuchando algunos ruidos del bosque, nada como lo que he escuchado antes, han jodido a algunas de mis aves bastante mal, le dije mientras le entregaba mi tarjeta de crédito. Así que solo son algunos sonidos extraños entonces, continuó, pasando mi tarjeta por el escáner. Después de una breve pausa, decidí mencionar la extraña anomalía del mundo quedándose mudo. Bueno, no es exactamente un ruido extraño, solo un silbido, pero por alguna razón, cada vez que se detiene el silbido, no puedo escuchar nada más que mi respiración. Cuando dije eso, Spliffy se puso bastante preocupado. Tío, estás tratando con un acechador del bosque. Levanté una ceja. ¿Un qué? Se emocionó, sin duda listo para contarme lo que solo podía suponer que era un criptozoológico, lo cual, por supuesto, hizo. Un acechador del bosque o un merodeador de la corteza de los árboles como se le conoce en el folclore indígena. Se cree que eran considerados el gran presagio para las zonas boscosas y forestales. Miré al chico antes de comenzar a hacer mis propias preguntas. Traté de convencerme de que simplemente estaba complaciendo su relato, pero en el fondo, una parte de mí creía que podría ser con lo que me estaba enfrentando. ¿Y qué hay del silbido entonces? Continuó mientras comenzaba a empacar mis artículos. Bueno, según los nativos americanos, cada vez que los cazadores o recolectores iban a una expedición y no volvían, les seguía un largo silbido, que luego se seguía de un silencio total. Los indios trataron de conectar los puntos y llegaron a la conclusión de que el silbido vendría justo antes o después de deshacerse de una víctima. Bueno, estaré atento a los árboles caminantes entonces, me reí mientras volvía a guardar mi tarjeta en la billetera y tomaba mis artículos. Sí, tío, suerte, realmente la vas a necesitar, dijo con seriedad. Me fui y entré en mi camioneta, todo el viaje debatiendo este acechador del bosque, luego mi cordura por entretener la idea. Llegué a casa y me puse a trabajar en la instalación de las cámaras, asegurándome de colocar una extra detrás de la casa, hacia el bosque. El resto del día transcurrió sin problemas. Asumiendo que había espantado a la criatura que andaba por ahí, así que disfruté de una buena comida y un alto vaso de cerveza. No fue hasta más tarde que todo se fue al diablo. Me desperté con el sonido del violento ladrido de mi perro Curtis, una vez más seguido por los ahora perturbadores silbidos y su subsiguiente silencio. Corrí de inmediato a los monitores de las cámaras y presencié la cosa más extraña. Curtis había estado sentado al borde de la línea de árboles, simplemente sentado allí, durante 3 horas. No fue hasta que vi un gran movimiento en el bosque que comenzó a ladrar, luego a correr hacia el bosque. Corrí a mi habitación, agarrando mi rifle junto con una caja de cartuchos, y me apresuré hacia la puerta. Curtis era la única familia que tenía y maldita sea si dejaba que algún monstruo de árbol se lo llevara. Abrí de golpe la puerta trasera, casi destrozándola de las bisagras, y me lancé hacia el bosque. Después de unos 10 minutos, el silbido regresó, más fuerte que nunca. A pesar del subsiguiente silencio, aún podía ver los arbustos agitándose frente a mí. Rápidamente levanté mi rifle, quitando lentamente el seguro, y salió Curtis. Sentí un gran alivio y fui a acariciarlo. Sin embargo, solo siguió corriendo de vuelta a la casa. Antes de que pudiera seguirlo, escuché otro lamento, pero no era de ningún animal o monstruo. Era un grito humano. Corrí lo más rápido que pude hacia el sonido, puede que haya un monstruo ahí fuera, pero no voy a dejar que nadie muera en mi propiedad. Los gritos se hicieron cada vez más fuertes hasta que finalmente llegué al origen, era el chico de la tienda de electrónica. Había sido completamente mutilado. Su pecho estaba hundido, sus piernas estaban rotas hasta el infierno, parecía un gráfico, y su antebrazo izquierdo estaba en el lado derecho de su cuerpo. Me apresuré hacia el chico, me arrodillé para confortarlo, seamos honestos, no había forma de que saliera vivo de este bosque. Jesucristo, chico, ¿qué estás haciendo aquí afuera?
¿Sabes lo que había aquí?, jadeó, tosiendo gruesa sangre roja. Quería ayudar, dijo entre ahogos llenos de sangre. Levantó con su único brazo aún atado y me agarró del cuello, acercándome más a él. Tienes que correr, gimió. Justo a tiempo para que escuchara antes de que llegara el espeluznante silbido, justo detrás de mí. Me di la vuelta, retrocediendo rápidamente a medida que me enfrentaba a ello. La cosa parecía sacada de una novela de J.R.R. Tolkien, ramitas rotas y ramas retorcidas formando el cuerpo de la criatura, su corteza agrietada y desigual que parecía formar una especie de escamas o armadura, o algo. Lo más perturbador era su rostro, el mismo que miraba hacia abajo mientras me decía que huyera. Y no, esto no es una situación de Leatherface /diagonal a Jean. La cosa no le robó la cara al chico, más bien la copió. Había sido tallada en una especie de máscara tribal y era inquietantemente precisa, podías ver el dolor y el sufrimiento en el rostro de madera. Estaba sentado en el suelo, paralizado por el miedo mientras esta cosa se acercaba lentamente a mí, el crujir de la madera haciendo eco en el bosque con cada movimiento. Mientras lentamente comenzaba a alejarme de la criatura, recordé que no estaba completamente jodido, ya que sentí que mi palma rozaba mi rifle. Lo recogí rápidamente, apuntando a la bestia, y disparé. Se tambaleó, lanzando un silbido de dolor. Al ver que en realidad tenía efecto, seguí llenándolo de perdigones hasta que había un montón de casquillos vacíos a mis pies. Sin querer tentar a la suerte, me fui a la carrera a casa y la fortifiqué hasta el infinito. A la mañana siguiente, había llamado a la policía sobre el cuerpo del chico, cuando los llevé al lugar donde estaba, que seguía allí, pero no la criatura, ni siquiera quedaba una rama. Lo atribuyeron a un ataque de oso bastante atroz. No iba a discutir con ellos, ¿qué habría pasado si les hubiera dicho la verdad de todos modos? Probablemente me habrían encerrado o en una pared acolchada. Me he mudado a la ciudad desde entonces, a un apartamento decente en un piso muy alto y lejos de cualquier bosque. Esa cosa sigue ahí afuera, y tengo la sensación de que nunca ha dejado mi rastro. Ella desapareció en el bosque que rodea a Netherland, Colorado. Como por arte de magia, desapareció. No tiene sentido y no puedo dormir porque no dejo de pensar en lo que podría significar, o todo lo que sabemos sobre la naturaleza de la realidad está equivocado o estoy perdiendo la cabeza. Pero eso es imposible, porque no soy el único testigo. Mis dos amigos también lo vieron. Y ambos han intentado olvidar que lo hicieron. Pero yo no puedo. Básicamente, esto destrozó mi mundo y sacudió las bases sobre las que me apoyo para navegar por esta locura llamada vida. Era un escéptico firme antes de que todo esto ocurriera, ¿y ahora? Ahora ya no estoy tan seguro. Y eso me aterra. Sucedió hace unos días mientras estábamos haciendo senderismo en las tierras salvajes cerca de Ned. Sucedió lentamente, con una serie de eventos cada vez más extraños que nos llevaron a verla desaparecer. Todavía estoy en shock y no le he contado a nadie sobre esto, apenas he hablado con mis amigos desde que ocurrió. Todavía no tengo idea de lo que pasó. Salimos tarde, cuando el sol apenas comenzaba a descender hacia las escarpadas montañas rocosas. Era un día para improvisar, no teníamos nada más que hacer y queríamos hacer senderismo en algo diferente a los Flatirons y Chautauqua, algo relativamente cercano. Así que fuimos a Netherland. Nací y crecí en Colorado, y siempre me he sentido extrañamente atraído por las montañas y los bosques y la soledad. Me encantaba. Y estaba acostumbrado a ello, y ese tipo especial de silencio que solo se puede encontrar realmente en las montañas nunca me asustó. Pero este viaje fue diferente. Estaba asustado, realmente aterrado, y mientras miraba por la ventana del lado del pasajero las rocas y los árboles, sentía como si algo, o varias cosas, me estuvieran observando. Pero mantuve la boca cerrada e ignoré mi instinto. Pensé que estaba siendo ridículo. Además, ninguno de mis amigos parecía asustado. Y sin embargo, juro que justo antes de estacionarnos en el sendero vacío, algo corría entre los árboles al lado de la carretera, apenas visible. Era pálido como un fantasma y tenía extremidades extrañamente alargadas y era rápido. Pero parpadeé y desapareció. Pensé que era simplemente pareidolia o algo así y lo dejé pasar. Todo el sendero hasta allá fue genial. El clima estaba genial. El bosque, genial. Y sin embargo, seguía sintiendo una sensación de temor en lo más profundo de mi ser que no podía sacudir. Me asustaba y miraba a nuestro alrededor, tratando de ocultar mi pánico con risas. No puedo explicarlo,
pero esperaba ver ojos, observándonos, acechándonos, y algunas veces juraría que los vi, pero cuando volvía a mirar no había nada. Llegamos a la cima y fue magnífico. Estábamos completamente rodeados de árboles y cubiertos por el cielo. Era como si estuviéramos dentro de un gigantesco fractal y supongo que de alguna manera lo estábamos. Olvidado el miedo, respiré profundamente, solté el aire y abrí los ojos esperando ver la puesta de sol. ¡Plaf! Miré hacia arriba, confundido. El cielo estaba oscuro y revuelto, a punto de estallar. Ninguno de nosotros vio la tormenta que se acercaba, debió llegar muy rápido. Era como si hubiera aparecido de la nada. Vacilamos, sin saber qué tan fuerte sería, pero cuando el trueno retumbó sobre nosotros y unas cuantas gotas más cayeron a nuestro alrededor, decidimos que mejor nos íbamos, y rápido. No habíamos avanzado ni 3 pies cuando la tormenta nos golpeó. La lluvia caía fuerte, lateralmente, empañando nuestra visión, haciendo que el sendero de regreso fuera resbaladizo y peligroso. No queríamos arriesgarnos, y hay un dicho en Colorado: si no te gusta el clima, espera 5 minutos. Así que nos resguardamos e intentamos esperar a que pasara. 30 minutos después, seguía igual de fuerte y estábamos empezando a subir a un terreno más alto cuando, de repente, tan rápido como llegó, la lluvia desapareció y el sol brillaba fuerte y cálido en nuestras caras. Estaba más alto en el cielo de lo que recordaba y justo estaba señalándolo cuando se escuchó un chillido agudo y todos nos quedamos paralizados. ¿Qué demonios fue eso? ¿Es eso humo? ¿Era eso una bocina de auto? ¿Es eso alguien gritando? Dios mío, mira. Al principio no lo vi, pero luego sí. Era un auto, totalmente destrozado, aplastado entre los árboles. El frente entero estaba aplastado contra un pino que estaba medio desraizado. La ventana de la puerta detrás del conductor había desaparecido por completo, como si alguien la hubiera roto. Y la puerta del lado del conductor estaba abierta de par en par, colgando de una bisagra. No salía humo de la parte dañada del motor, pero la rueda trasera izquierda seguía girando lentamente, lentamente. Nos acercamos, incrédulos, y pronto vimos que no había nadie en el auto ni en los alrededores. Uno de mis amigos se agachó por un segundo y levantó una pequeña y brillante tarjeta, una licencia de conducir. La dirección dice que vive en Golden. ¿Cómo diablos llegó su auto hasta aquí arriba? Por un momento, pensé que estaba preguntando por qué alguien de Golden vendría a Nederland y estaba a punto de responder, cuando me di cuenta de que realmente preguntaba cómo había llegado su auto hasta aquí. En medio del bosque. La falta de caminos no era ni siquiera el problema, era el espacio. Simplemente no había forma de que su auto hubiera pasado entre los árboles, y por cómo estaba posicionado entre ellos, parecía que alguien lo había levantado y colocado allí. Cerré la boca y no dije nada, atraído por la puerta abierta. No pude evitarlo, soy una persona curiosa, me acerqué y miré dentro. Parecía que alguien se había ido apresuradamente, cortando el cinturón de seguridad con un cuchillo afilado y dejando todas sus pertenencias atrás. En el asiento del pasajero había un libro de Joseph Campbell. Lo levanté y algo cayó de sus páginas. Una foto, usada como marcador. Era de una niña pequeña y un gran caballo blanco con una cara amable. Volteé y leí lo que estaba escrito en la parte de atrás. Dulce caballo. Mira. Dejé caer el libro y la foto de nuevo dentro del auto y me giré. Mi amigo señalaba algo entre los árboles detrás del auto. Había un destello de colores brillantes contra los tonos neutros del bosque y vi a la chica apoyada contra el tronco de un árbol. Estaba tan cerca que podía ver sangre corriendo por su cabeza hacia su rostro y ojos. Oye, ¿estás bien? Pero ella o no escuchó a mi amigo o lo ignoró y se empujó directamente del tronco. La expresión en su rostro era de puro terror y extendió su brazo, señalando algo que no podíamos ver más allá de los árboles frente a ella. Dios mío, ayúdenme. Por favor, no dejen que me lleve. Por favor, se giró medio vuelta y avanzó unos pasos, casi como si finalmente nos viera y estuviera pidiendo ayuda y luego... ¡Boom! Nada. Desapareció. Simplemente se esfumó ante nuestros ojos. Y juro que cuando desapareció escuché un sonido como el de una puerta que se cierra. ¡Boom! ¿Pero por qué habría una puerta en medio del bosque? Nos quedamos congelados, debatiendo si deberíamos acercarnos a ver si había caído o qué, cuando lo oímos.
Un gemido bajo y gutural desde la dirección donde la chica había desaparecido y luego un sonido agudo, antinatural para el bosque que nos rodeaba. Clic. Juro que se podía sentir el miedo espeso en el aire mientras mirábamos a nuestro alrededor, intentando ver qué había hecho ese ruido. Y luego lo vi, asomándose desde el exacto lugar donde la chica había desaparecido, una cara pequeña y humanoide con ojos negros y brillantes y una boca demasiado pequeña, fruncida en un ceño pensativo. Se escondió de nuevo detrás del árbol. Uno de mis amigos junto a mí jadeó y se volvió rápidamente, listo para correr. Vamos, 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 urgió mi otro amigo, tirando de las correas de mi mochila. Giramos y bajamos corriendo la montaña, resbalando y deslizándonos en el barro pero sin detenernos. Detrás de nosotros se oía el sonido de alguien corriendo, atravesando los árboles detrás de nosotros, pero no lo suficientemente cerca como para alcanzarnos. Era como si estuvieran jugando a un juego. No nos detuvimos hasta llegar al marcador del sendero y al mapa que habíamos pasado al inicio de la caminata. El bosque estaba tranquilo de nuevo y el sol ya estaba bajo, como si esa carrera nos hubiera llevado el doble de tiempo de lo normal. Como si hubiéramos perdido tiempo. Salimos tambaleándonos de entre los árboles y lo primero que vi fue el brillante plástico naranja de una moto de tierra. El barro manchaba los lados de ella y un casco negro estaba en el asiento. Oye, ¿qué demonios estás haciendo, hombre? La furia en la voz de mi amigo me sorprendió y desvié mi mirada hacia el único otro vehículo allí, el nuestro. Un tipo, con pantalones cargo negros y una camiseta descolorida de Dio, estaba agachado junto a él, parecía que estaba manipulando la rueda trasera izquierda. El gato de mi amigo estaba al lado del tipo y apoyado en el parachoques trasero estaba otra rueda. Tenías una llanta pinchada, la cambié por ti. Pensé que podrían tener prisa. El trabajo ya hecho, se levantó, arrojó el gato y la llanta rota de nuevo al maletero de mi amigo y lo cerró. Nos miró, sudoroso, aterrado y apresurado, asintió una vez y dijo algo que nunca olvidaré. ¿Lo viste? Sabía que no estaba haciendo una pregunta, pero respondí de todos modos. Ese sí, dije sin aliento. Vaya, dijo, mirando hacia arriba y a lo lejos detrás de nosotros, hacia los árboles. ¿Y la puerta? Hubo un momento de silencio, y luego oí mi propia voz saliendo de mí, incontenible. La oí cerrarse. El tipo abrió la boca para responder, pero mi amigo lo interrumpió, claramente al límite de su paciencia. ¿Qué diablos está pasando? ¿Y cómo entraste en mi coche? El tipo abrió las palmas de las manos en un gesto conciliador y dijo, mira, puedo pero una serie de fuertes y rápidos golpes resonaron por las laderas de la montaña hacia nosotros, ahogándolo. Al principio pensé que podrían ser bombas, hasta que me di cuenta de que realmente sonaba como si alguien golpeara una puerta, tratando de salir. O entrar. El tipo se puso de pie, con la boca medio abierta, la cabeza ligeramente inclinada, escuchando. Y luego una voz en el viento, una voz extraña, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. No hables con desconocidos. Oh, jódeme, exclamó finalmente antes de correr de repente hacia la moto de tierra, ponerse el casco de golpe y salir a toda velocidad en la dirección de donde veníamos. ¿Qué está pasando? Tu conjetura es tan buena como la mía. Pero, ¿podemos irnos ya? ¿En serio? Nos metimos en el coche y bajamos serpenteando de vuelta a Boulder en silencio. Y, como dije, no he hablado mucho con mis amigos desde entonces. No sé qué decir. Ellos tampoco parecen tener muchas ganas de hablar de eso. No ha salido nada en las noticias sobre el coche o una chica desaparecida o algo raro o espeluznante sucediendo en Nederland. ¿Y cómo sacas casualmente una experiencia como esa a colación con alguien? ¿Incluso con buenos amigos? Pero conozco a una persona que podría creerme, mi hermana. Ella tiene esta historia, esta loca historia sobre una vez que fue de camping cuando le dije que no fuera. De todos modos, insiste en que un tipo random con un traje negro le salvó la vida. No le creí en absoluto antes y ahora sí. Ahora creo. Y quiero decir, él no llevaba un traje, pero quién sabe, tal vez el tipo que vimos, tal vez era el mismo tipo. Nunca entres en el bosque negro. Mi ex y yo nos sobriamos este año. A pesar de las advertencias de nuestros patrocinadores y abandonando completamente la razón y la autodeterminación, bromeábamos diciendo que nuestra mutua toxicidad era inexistente.
Yo llevaba 8 meses sobrio y ella 10. Yo trabajaba en construcción para un contratista independiente y ella como asistente médica, aunque me preocupaba que trabajara con narcóticos todos los días. Pero sé reconocer a alguien que está drogado y ella se mantenía sobria. Sin embargo, fui yo quien cedió. Había mantenido mi desprecio por la sobriedad oculto, pero ya no más. Deberíamos irnos de aquí. Estoy deseando. Andy está a 10 minutos. Si me quedo aquí, estamos acabados. Ella estuvo de acuerdo. Ambos estábamos sumergidos en la aguda abstinencia, la fase de recuperación donde un adicto es más propenso a recaer. Reconocimos que alejarnos de nuestras conexiones y acceso a drogas por un tiempo sería lo mejor. Así que ideamos algo radical, viajar a Europa y buscar vampiros, fantasmas o algo similar. Lea y yo estamos inextricablemente unidos porque nuestras personalidades son casi idénticas. Ambos somos extremistas. Cuando usábamos, lo hacíamos a fondo. Cuando discutíamos, era a fondo. Un lazo indestructible de codependencia que lleva a muchas parejas adictas a recaer con aún más fervor. Ambos estábamos interesados en lo paranormal, así que decidimos ir a Alemania, un país lleno de folclore y misterios sobrenaturales. Y de todos los lugares embrujados en Alemania, ninguno es más maldito que el Bosque Negro. 5 grados de separación más tarde, habíamos pasado del recepcionista del hotel a un entusiasta de la naturaleza, un hombre del campo de cabello gris llamado Noah, que había recorrido más kilómetros de bosques olvidados que la vida de 10 urbanitas juntos. El tipo era caro, $1000 americanos por 2 días, pero $1000 para ver el mundo era menos destructivo que $1000 destruyendo nuestras venas. El bosque comenzaba cerca de Heidelberg y rápidamente entendimos que estábamos en un bosque primitivo. Abetos y pinos tan altos que inclinar la cabeza hacia atrás no era suficiente antes de caerse hacia atrás, tan densamente agrupados que el sol no podía atravesar las estrechas grietas. Mirando en el prisma de 1.000.000 de espejos que reflejaban y refractaban las mismas imágenes esmeralda una y otra vez hasta el fin de los tiempos. Eventualmente, te adentras tanto en la oscuridad que el frente, atrás y todos los lados parecen exactamente iguales, y era totalmente desconcertante. Eran mediodía y atardecer al mismo tiempo. Seguí revisando la brújula. Sudeste. Limitando con Francia por un lado y el majestuoso río Rin bordeado de castillos por el otro, en medio. No habló casi todo el tiempo sobre esto y aquello. Su linaje se remontaba a la realeza, Rodolfo y del siglo XIII, y su nieto era simplemente un guía turístico. Cuéntanos sobre la historia embrujada. ¿Conoces a Nosferatu? ¿La vieja película muda sobre Drácula? Sí. En los años 20, el actor que interpretó a Drácula era un ermitaño. Vivía en estos bosques cerca de Offenburg, a unos 100 kilómetros de aquí, y muchas veces fue visto caminando solo por los bosques por la noche. Ha estado muerto 80 años y, sin embargo, el último avistamiento reportado de Max fue en enero pasado. Así que, identidad equivocada. Supongo. Pero fue visto justo aquí. Justo donde estamos ahora, unos 20 metros más allá de ese árbol ligeramente torcido. Nadie camina tan profundamente sin un guía, y se informó que él estaba solo. Noah admitió que solo era un rumor. La cascada todavía estaba a 11 millas de distancia, y los troncos se estrechaban aún más. Tan estrechos que todos los senderos habían desaparecido, y nuestra brújula era el único camino de regreso a la civilización. En un punto, Noah nos detuvo y nos pidió que nos quedáramos quietos. Inmediatamente vi la vacilación en los ojos de Lea. «Quédense aquí hasta que regrese», susurró. El silencio y la calma mientras esperábamos eran espantosos. Un leve chirrido resonaba a lo lejos mientras los árboles crujían como bisagras oxidadas de una puerta vieja de madera. El eco era tan abrasivo que parecía que estábamos atrapados bajo un enorme techo de hojalata. ¿Crees que es un animal? No lo sé. Pero no me moveré a menos que él diga que sí. ¿Confías en él? Mejor que sí, por $1000. Las nubes comenzaron a aparecer y las sombras extrañas de los altos árboles comenzaron a moverse y a acercarse hacia nosotros como los dedos de un gigante. Entonces, el sonido de las hojas y las ramas quebrándose se escuchó antes de que el viejo alemán reapareciera. Bueno, comenzó con ansiedad. Han venido a ver lo macabro, ¿verdad? ¿Cosas espeluznantes? Sí, Lea respondió con temor. Bien, están a punto de enfrentarlo. Es malo, así que si quieren,
podemos tomar otro camino. No. Quiero verlo. Lea diciendo mis palabras. Es por aquí. Tan pronto como doblamos la esquina, Lea gritó y sentí que mi corazón se saltaba a un latido. Un hombre colgaba de un árbol, con las manos y los pies atados con cuerda. Me mareé y vomité por primera vez en 10 años. Bajo él había una estatua de piedra, una figura sin género con enormes alas de ángel y en su base, palabras en un idioma que nunca había visto. Lea comenzó a entrar en pánico y a temblar. Se abrazó a mí y escondió la cabeza en mi pecho. Empecé a hervir de miedo y enojo hacia Noah. Pensé que dijiste que no veríamos a una persona en 400 millas. ¿Qué es esto? Grité al pobre viejo. Como es mi naturaleza, vuelo en cólera primero y razono después. Una vez que mi rabia se calmó, solo tenía una pregunta: ¿cómo alguien podría ahorcarse si las ramas de estos árboles ni siquiera comienzan hasta 20 pies del suelo? Noah nos aseguró que era una coincidencia y que todo era un juego, antes de entrar en más detalles. Hay mucho folclore sobre este lugar, comenzó mientras caminábamos debajo del cadáver. Lea me agarraba el brazo con fuerza y lloraba silenciosamente. Tuve que detenernos y abrazarla. Hace 2 años, su hermana se ahorcó en el armario de sus padres. Su madre había estado en casa todo ese tiempo, preguntándose dónde estaba Elise. Desde entonces, Lea se ha vuelto muy sensible a estas cosas. Ver algo tan horripilante, estoy seguro, le causó algún tipo de trauma. Y así continuó Noah. La inscripción en la piedra es en alemán antiguo y dice: cuidado con aquellos que vuelan sin piernas. Sentí un escalofrío. Mientras el sonido de ramas crujientes comenzaba arriba de nosotros, sentí algo moverse en mi periferia en lo alto del dosel del bosque. El temor empezaba a consumirme. Siguió hablando. Cuanto más nos alejamos de la civilización, más monumentos encontraremos. Le pregunté sobre el significado de aquellos que vuelan sin piernas y sentí el pulso de mis arterias acelerarse. Sin embargo, al explicar, me calmé un poco. Antiguamente, Alemania se llamaba el Sacro Imperio Romano. En la Edad Media, se libraron muchas batallas aquí. En esos días, una novedad en la guerra eran las catapultas o trebuchets. Cuando misioneros religiosos, que no sabían nada sobre tecnología, pasaban por el bosque en peregrinación, el fuego del artefacto caía sobre ellos. Y de ahí los consideraban ángeles caídos. Es solo un viejo cuento. ¿Una peregrinación? ¿A dónde? Solo puedo leer las inscripciones cuando llegamos a ellas. Son escasas pero, en la inmensidad de este lugar, abundantes. Por cada 50 que he encontrado, probablemente haya 250 que no he visto. Resúmenoslo, dijo Lea impacientemente. La mayoría provienen de diferentes épocas, pero están conectados en una narrativa común. Pero desde mi perspectiva, son interpretaciones distorsionadas del significado original. ¿Qué interpretaciones? Dijo que la gente cree que el aire se vuelve venenoso, que los viajeros se desorientan y caminan en espirales hasta morir de hambre ¿O qué? ¿O se suicidan? Nos detuvimos cuando Lea se quedó quieta. Quiero volver. Gracias, Noah. Esto fue inolvidable, pero debemos irnos. Le imploré mientras Noah nos miraba desconcertado. Debemos irnos ahora. ¿Y si nos perdemos? Tranquilo, de acuerdo. ¿Qué quieres decir con tranquilo? Nos acaba de decir que este lugar mata a la gente. Siento que este lugar está maldito. Al igual que la noche en que Elise. Dios, por favor escúchame. Noah, ¿cuánto falta para la cascada? Lea me empujó con fuerza. A unas 6 millas. Vayan ustedes 2, entonces. Yo regresaré. Lea regresó a regañadientes por donde vinimos, antes de que la detuviera físicamente. Nos sentamos en el suelo mientras Lea decidía. Finalmente, volvimos a levantarnos. Lo que nos decidió fue simplemente que mi teléfono tenía batería y señal. Caminamos en silencio por un buen rato. Noah mencionó que había un claro a 1 kilómetro más adelante donde podríamos acampar. Escuché atentamente y miré arriba con preocupación, dándome cuenta de que cualquier animal que nos siguiera había desaparecido. 2.4 millas después. Nunca encontramos el claro que mencionó Noah. La oscuridad del bosque y la luz del sol moribundo lo hicieron aún más aterrador. De repente, Noah nos detuvo. Vi la vacilación en los ojos de Lea. Quédense aquí hasta que regrese, susurró.
Un chirrido lejano y el crujir de ramas se escucharon. ¿Crees que podría ser un animal?, preguntó Lea. Y entonces, por un momento, me sentí mareado, pensando, ¿no tuvimos esta conversación antes? De repente, Lea parecía tranquila. Y otro pensamiento me golpeó, el eco tan fuerte que parecía que estábamos bajo un techo de hojalata. Intenté hablar, pero mis piernas no se movían y mi boca solo pudo responder a la anterior declaración de Lea. Y luego las nubes comenzaron a cubrir el cielo, y las sombras de los árboles se acercaron hacia nosotros como los dedos de un gigante. En este momento, me di cuenta de cuán atrapado y desesperado estaba realmente. No podía cambiar, alterar o abandonar esta situación repetitiva. Solo podía pensar en lo mal que estaba. Pronto, el susurro de las hojas y el crujir de las ramas sonaron mientras Noah se acercaba. Bueno, comenzó el anciano alemán. Alemán antiguo. Me di cuenta de que mentalmente lo había descrito así antes, exactamente en este momento. Entonces, ¿han venido a ver lo macabro? ¿Cosas espeluznantes? Un prisma refractante. Todo sucediendo una vez más. Sí, Lea respondió con temor. Están a punto de enfrentarlo. Es malo, así que si quieren, podemos tomar otro camino. No, quiero verlo. Lea repitiendo mis palabras. Nos encontramos con un hombre, justo fuera de nuestro punto ciego, colgando del cuello de un árbol, a 20 pies por encima de nuestras cabezas. Debajo, una estatua de piedra de 7 pies de altura de una figura sin género con enormes alas de ángel. Parece que puedo escribir. Escribir y pensar, pero nada más. Escribo cada una de estas frases una por una, en el eterno ciclo de momentos en los que consuelo a Lea por el trauma de ver un cadáver balanceándose. Mi teléfono se va a morir, y estoy seguro de que, en algún momento, yo también lo haré. No sé nada sobre Lea o Noah. Según puedo decir, son simplemente un carrete infinito de escenas ininterrumpidas de alguna película, ya sea seráfica o maliciosa. Los miro a través de un abismo interminable de espejos, entrando uno tras otro. Caminamos hasta un punto donde Noah nos detiene, y volvemos al inevitable comienzo. Quédate aquí hasta que regrese, susurra. Estoy bastante seguro de que la única salida de esto es la solución del anónimo suicida. Sin embargo, hay algo que no se ha dicho hasta ahora. Mientras mi teléfono cae por debajo del 1% de batería, debo decir que Lea y yo tenemos mucho más en común de lo mencionado anteriormente. Cuando tenía 10 años, mi hermanito desapareció. No pudimos encontrarlo durante 3 días, y durante esos 3 días, nuestra madre lloró. Finalmente, salió a la tienda, pero antes de hacerlo, entró al armario. Brandon giraba lentamente, azul y colgando sin vida del travesaño. Casi todo lo que le ha sucedido a ella me ha sucedido a mí, y esto, aquí y ahora, creo que es la culminación inevitable de todo. Porque desde entonces, el trauma me ha dejado con mi mayor miedo siendo testigo de otro ahorcamiento. Creo que este lugar es verdaderamente malévolo. Todavía me pregunto cómo este hombre pudo ahorcarse tan alto en los árboles. Tal vez ese es el propósito único de aquellos que vuelan sin piernas. En algún lugar dentro de un prisma paralelo, Lea está viviendo exactamente la misma pesadilla que yo en este momento. Así que ahora, dejo este teléfono contra un abeto anónimo en medio de un mar de abetos imposiblemente idénticos. Incluso la fauna está atrapada aquí. Eventualmente, estos pensamientos abandonarán mi mente y caeré desesperadamente en sintonía con estos espirales de revivir mi peor pesadilla una y otra vez, probablemente lo más profundo que Lea y yo compartimos. Y así continúa, una y otra vez. La maldición del adicto, inyectar. Asentir. Inyectar. Asentir. ¿Realmente es diferente de esto? Es una espiral, entra y sale.